llegó en la mañanera un periodista de Brasil. Llegó a la mañanera este periodista, y fíjese que lo curioso es que llegó a hacer preguntas de, más bien un poco como que de la derecha, preguntando sobre la reforma al Poder Judicial. Es irónico, porque no, a mí me da como intriga que este periodista haya llevado a la mañanera estas preguntas del Poder Judicial, diciendo que va a causar un gran problema la elección de ministras y ministros el 1 de junio. Pero vamos a escuchar. Primero lo que pregunta y después la respuesta que recibe. A ver, aquí está. Se lo compartí para que lo escuche usted. A ver aquí, tú que me has preguntado casi. Buenos días, señora presidenta y doctora Claudia Sheinbaum. Buenos días a todas las autoridades presentes. Buenos días también a todos los compañeros y compañeras de la prensa mexicana. Me llamo Matheus Cerqueira, soy periodista en Brasil y allí acompaño las mañaneras del pueblo todos los días para Agência Estado, uno de los mayores vehículos de prensa de Brasil. Presidenta, mi primera pregunta no podría ser otra sino acerca de Donald Trump, que anuncia hoy nuevos aranceles a productos importados a diferentes países del mundo, incluso Brasil, que ya se ha preparado con medidas para eventuales tarifas, pero con un impacto especialmente fuerte en México, cuya economía depende en más de un 80% del comercio con su vecino del norte. Dado que estas medidas podrían afectar sectores clave, como el automotriz, ¿qué acciones concretas tomará su gobierno para contornear estos aranceles y reducir la vulnerabilidad económica frente a las decisiones unilaterales de México? Y me gustaría saber si podríamos adelantar, ya que el anuncio sería mañana, ¿cierto? Pero no vamos a adelantar. Perfecto, no hay problema. Mañana vamos a anunciar. Es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, o aranceles, yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. Por cierto, con la presidenta Dilma Rousseff en su momento, ella hizo un programa muy interesante en el 2012 de fortalecimiento de la industria automotriz en Brasil. Incluso lo hemos estudiado porque nos interesa mucho. Ella puso un impuesto a la industria automotriz y fue reduciendo ese impuesto a la industria automotriz en Brasil. No digo que lo vayamos a copiar porque son condiciones distintas. Digo qué fue lo que hizo ella. Puso un impuesto a lo que se importaba y también a la industria en Brasil. Y les disminuía el impuesto a partir de aumento en eficiencia, de inversión en investigación y desarrollo, de compra de autopartes, fuera en Brasil o en el Mercosur. Un programa integral que permitió que del 2012 al 2017 se incrementara en 75% la producción automotriz en Brasil. Fuera mayor el rendimiento vehicular y también hubiera más investigación y desarrollo en la industria automotriz. Muy, muy interesante. Nosotros lo que queremos es fortalecer la industria automotriz. Yo ponía de ejemplo el otro día. No solo es México produce, digamos que la mitad de lo que produce se exporta y la mitad de lo que produce se queda en México, más o menos. Quizá un poco más exportamos. Pero el problema es que estamos importando muchos vehículos, particularmente de Asia, y no es nada en particular contra ningún país asiático, ni mucho menos. Pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México, que no se fabrican en México y son para el mercado nacional, no se exportan a ningún lado. Entonces, si nosotros queremos fortalecer la industria automotriz, pues no nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México se fabriquen en México, frente a la nueva situación internacional que tenemos, pero además es parte del Plan México que diseñamos desde hace 6 meses. Y lo mismo es en otras áreas de la economía nacional, particularmente de la manufactura. Ayer leía una nota en la revista Forbes que decía que se está usando demasiado un programa que existe en México vinculado con el tratado comercial con Estados Unidos, en donde no se paga IVA a lo que se produce o lo que se importa para enviarlo a los Estados Unidos, que es el programa IMEX o a las maquilas. Entonces decían que se había abusado demasiado de esto y que eso había afectado mucho a la industria textil. Entonces, todo eso lo hemos estado revisando desde hace un buen rato. Entonces, por eso el programa que vamos a presentar mañana,
No es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos, que ya tenemos algunos y que hemos decidido esperar a lo que presenten mañana. Y además vamos a seguir dialogando con Estados Unidos, que hay buena comunicación. Entonces es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional, que tiene que ver también con esto. No en cualquier país del mundo se está construyendo lo que estamos construyendo aquí, ¿eh? La cantidad de trenes, aeropuertos, puertos y todo el programa de impulso a la manufactura a través de los polos de bienestar. Perfecto. Presidenta, sobre la legitimidad de la reforma judicial. Bien. Ahorita vamos a escuchar esto, fíjese. Sobre los aranceles, le vuelven a preguntar a la presidenta, ¿qué va a pasar? Pues pide que se enuncie de una vez cuál es su estrategia, cuál es su programa que tiene contemplado para responder a Estados Unidos. El de ayer le preguntaron a la presidenta si se va a unir con otros países para responder en conjunto sobre estos aranceles que se van a anunciar hoy a las 5 de la tarde. Pues el presidente es muy claro, responde contundente sobre estos aranceles, que no solo para México, es para todo el mundo, ¿sí? Viene la pregunta, fíjese bien, viene la pregunta de la reforma al Poder Judicial. La pregunta de la reforma al Poder Judicial que hace este periodista. Es como que un poco intrigosa, no sé, un poco más allá de la derecha, ¿no? Legitimidad de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué más quieren si ya la reforma al Poder Judicial pues ya está aprobada? Sobre la legitimidad de la reforma judicial a nivel federal que se ha implementado, no hay duda. El pueblo mexicano la respaldó, como se evidenció en el Zócalo el 9 de marzo, en su aprobación que ya alcanzó el 84%. Sin embargo, expertos en el tema, el mercado y diversas instituciones internacionales, a ejemplo de la Washington Office on Latin America, Human Rights, advierten que la reforma podría afectar la independencia del Poder Judicial, argumentando que haría la justicia federal más vulnerable a presiones políticas, electorales y hasta mismo a los narcos. Con esto en mente, Presidenta, ¿cómo garantizar que los jueces que serán votados en junio no queden expuestos a intereses políticos y económicos, comprometiendo la imparcialidad de las decisiones judiciales? El gobierno federal, junto con el Congreso, han diseñado mecanismos de supervisión o contrapesos para mitigar este riesgo, o tiene esta propuesta. El problema es el Poder Judicial que tenemos ahora. Ese es el problema. Ayer presentaba a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que les han dado amparos y amparos y amparos a personas que lavaron dinero, sea por factureras, sea por vínculos con la delincuencia o por otras razones de corrupción. 35 mil millones de pesos en amparos, liberadas cuentas. La UIF congela cuentas vinculada con estos delitos y los jueces las liberan. La cantidad de delincuentes que han liberado los jueces, la cantidad de impuestos que no se pagan todavía porque los protege ministros de la Corte. Entonces, ¿cómo saneas el Poder Judicial que está lleno de nepotismo y corrupción? Solo de una manera, con el pueblo, con la democracia. Van a ser mucho más independientes y mucho mejores jueces porque le van a responder al soberano, al pueblo. No le van a responder al que los propuso en el Senado o al amigo del primo del hermano que lo propuso en la supuesta carrera judicial. Pues vamos a tener un mucho mejor Poder Judicial, mucho mejor. Porque ¿quién lo va a elegir? El pueblo. Perfecto. Doctora Sheinbaum, no pude dejar de aprovechar mi estancia aquí en México para conversar con los ciudadanos mexicanos que tienen la máxima autoridad para evaluar su gobierno. En estas conversaciones en las calles de la Ciudad de México, observé una amplia gama de opiniones sobre su gobierno. Por un lado, muchos expresaron su apoyo. Uno incluso la llamó de la dama de hierro mexicana, en alusión a neoliberal Margaret Thatcher, pero en la versión progresista y latinoamericana, por cierto, destacando su firmeza y liderazgo. Sin embargo, también observé preocupaciones sobre la posible relación... Dije cabeza fría, no Sí. dama de hierro. Sin embargo, también observé preocupaciones sobre la posible relación entre políticos de Morena y distintos partidos de México y actividades ilícitas con el narcotráfico, algo que también observamos en Brasil. En este contexto, ¿qué medidas concretas está tomando su administración para garantizar que la transparencia y las inquietudes de quienes creen que su gobierno podría estar asociado a estos temas sean sanadas? Pues no creo que mucha gente lo piense. Ay, ¿cómo? A ver la encuesta del lunes, del martes, del miércoles.
84%, ¿sí? Sí, 80. O sea, no creo que mucha gente en México piense lo que dices, ¿no? Si hay un apoyo popular a nuestro gobierno, porque no es a la presidenta, es a nuestro gobierno que representa la Cuarta Transformación. Y se mantiene pues la aprobación. De hecho, hoy sale otra donde bajamos un poquito, pero se mantiene en un porcentaje muy importante de aprobación. Y es porque estamos cercanos al pueblo y porque hay honestidad. Si no hubiera honestidad, si no hubiera autoridad ética, política, si hubiéramos traicionado nuestros principios, pues no tendríamos ese apoyo, ¿no? Y si hay alguna persona vinculada a un partido político, a un gobierno que tenga que ver con algún delito, pues están las fiscalías para proceder y un nuevo poder judicial para juzgar. Perfecto. Presidenta, en los últimos años, tanto México como Brasil, con el presidente Lula, han priorizado sus propias agendas internas y algunos analistas con los cuales he conversado han señalado que la región de América Latina enfrenta desafíos de liderazgo. Organismos como la CEPAL destacan... Ay, Lula es muy buen líder, Sí. muy buen líder. Sí, pero en el contexto de América Latina, sí. Entonces, organismos... No, yo no veo. Xiomara es muy buena presidenta. Sí. Organismos como la CEPAL destacan constantemente la necesidad de un liderazgo regional más fuerte. Entonces, me gustaría saber qué medidas su gobierno podría tomar para fortalecer el liderazgo de México, juntamente con Brasil y América Latina, y cómo la doctora ve el papel de la región en el contexto global actual. Ahora viene la reunión de la CELAC, creo que es el 9, no sé qué día es. Tengo pendiente una llamada con la presidenta de Honduras porque pasa la presidencia de la CELAC de Xiomara Castro al presidente Petro. Y estamos viendo a ver si es factible ir. Ojalá podamos ir, pero hay muchas cosas aquí en el país. Entonces, perfecto. ¿Y cerca de los... pero eso va a ser muy bueno. Aunque todo se toma por consenso, tiene sus limitaciones, la CELAC es un espacio importante para América Latina y el Caribe. Perfecto. Y cerca de los BRICS, la señora ya ha decidido, se irá en julio a Brasil participar Ahí de sí esta... no voy a ir. Probablemente enviemos a alguien al evento. Perfecto. Y la última pregunta, señora presidenta. El Banco de México redujo la tasa de interés al 9% el jueves pasado. ¿La bajó? Sí, señalando que el proceso de desinflación sigue avanzando, pero también advirtió sobre los riesgos globales como las tensiones comerciales y los conflictos geopolíticos que podrían afectar la economía mexicana. Ante este panorama, ¿qué medidas está tomando su gobierno para fortalecer el crecimiento económico y reducir la vulnerabilidad de México a choques externos? Y además de eso, ¿cómo ve su administración el papel de la política fiscal para complementar las acciones del Banco Central? Gracias. Está bien la economía de México. Es obvio que si pasan temas a nivel internacional, pues obviamente hay sus impactos en México, sobre todo en los indicadores macroeconómicos. Pero como en México, como en todos los países del mundo, pues porque el presidente de los Estados Unidos, que es la economía todavía más importante del planeta, pues cuando deciden cambiar de política, que es lo que está haciendo el presidente Trump, pues obviamente, y sobre todo si es la política comercial, pues evidentemente pues tiene sus impactos en todo el mundo. El asunto es qué tan fuerte es tu economía para poder atender esos impactos. Y repito, vean los indicadores del cierre de marzo. Empleo histórico, recaudación histórica y la inflación está bien también. Entonces, y el Banco de México está trabajando bien. Bueno, ya vamos a cerrar porque hoy cerramos más. Bueno, eso es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre, pues, en primer lugar, la reforma al Poder Judicial. Van a haber mejores ministros, mejores jueces, mejores magistrados, que en ellos sí van a impartir justicia para las y los mexicanos, que de eso no nos olvidemos, que van a ser elegidos por los mexicanos y las mexicanas. Por fin hoy ya iniciaron las campañas, faltan muy pocos días para que se lleve a cabo esta elección al Poder Judicial. 1 de junio es la elección al Poder Judicial. ¿Sí? Pero además, también, lo que pregunta este periodista es que hizo una encuesta con los ciudadanos de la Ciudad de México en la calle para preguntarles sobre el desempeño. Y lo que la presidenta Claudia Sheinbaum contestaba, pues es que ha tenido muy buena aceptación, muy buena aprobación. Antier se acaba una encuesta ENCOM, donde lo ponen con el 82% de aprobación.
pues no están mal sus números. Eso quiere decir que está haciendo un buen trabajo, tiene un buen desempeño y es la mandataria más evaluada en el mundo. ¿Sí? Eso es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estos temas que le han preguntado hoy en la mañanera. Y que además, te digo, ¿cómo está el Poder Judicial hoy? Muy mal está el Poder Judicial.